En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos y hermanas, hoy martes 31 de marzo del 2026, para alimentarnos de la palabra de Dios, adorando a Dios Padre, a Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En este día, para alimentarnos de la palabra de Dios, entonces, meditando las lecturas, les sigo agradeciendo, continúo agradeciendo a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que vienen escuchando el Evangelio y la reflexión del día. Todas aquellas personas que me escuchan en short de YouTube, también dejo la reflexión completa en el canal de videos de YouTube. Para las personas que me escuchan también en TikTok, para los que me gusten seguirme también en estas partes, en TikTok estoy como @Jorge HDZ 1515. Y en la descripción también dejo lo que es en el canal de YouTube también. Queridos hermanos y hermanas, entonces este día continúo agradeciendo de todo corazón. Oren por mí, recen por mí, yo también por ustedes, aunque no les conozco, pero están en mis oraciones. Lo importante es que Dios les y nos conoce a todos por igual. Y muy agradecido nuevamente, antemano, de todo corazón, que, que siguen acompañándonos en esta reflexión, en estas lecturas y que continúen compartiéndolo a todos sus contactos, a todos sus seres queridos, para que todos como comunidad, como hijos de Dios, podamos alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces el Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 13, versículo 21 al 33 y 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, el hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, es interesante, antes de entrar a meditar un poquito lo que es el Evangelio, hoy también vamos, la lectura de hoy está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 1 al 6. Y es interesante así para ir alimentándonos y entendiendo un poquito de la palabra de Dios. Dios Padre, ¿cómo había enviado entonces al profeta Isaías, más o menos unos 800 años alrededor antes de nuestro Señor Jesucristo? Por la gracia del Espíritu Santo, el mismo Dios, ¿cómo había puesto entonces al profeta Isaías para anunciar al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Dios mismo habló al pueblo por medio del profeta Isaías. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo.
Tanto así me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para establecer las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Recordamos, queridos hermanos y hermanas, que, que es la manera de que el mensaje del Señor llegue. Tú y yo tenemos la dicha de que el Señor, nosotros como católicos, en el catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 900, nos invita a de que tenemos la gracia, por gracia de Dios, la dicha de alabar a Dios, también tenemos la obligación de evangelizar también, de llevar el mensaje. Recordamos cuando también Jesucristo les dice, vayan por todo el mundo y bautizándolos y enséñenles y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, en Mateo 28. Y por eso nos invita a nosotros también a que llevemos el mensaje a los demás, queridos hermanos y hermanas. Y es por esto que yo, sin estudio, pero eh, con un corazón dispuesto lo mejor posible, con la gracia de Dios, trato de transmitir también, de cooperar un poquito para que también el mensaje llegue a todos los demás. Por eso el Salmo 70 también nos invita, en ti Señor he puesto mi esperanza. El Salmo 70 nos dice, ¿y cómo es la manera que ponemos la esperanza en el Señor? Proclamando siempre a Dios, llevando a los demás la misericordia, llevando a los demás, enseñando a los demás ¿a qué? A que podamos ir al Señor, el camino que es la verdad y la vida. Entonces el Evangelio de San Juan capítulo 13, versículo 21 al 33 y 36 al 38 dice un poquito en resumen lo que es Jesús cuando entonces Jesús estaba en la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente. ¿Y qué es lo que hace? Declaró, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. ¿Por qué está diciendo esto nuestro Señor? Porque se está aproximando. Estamos en Martes Santo. ¿Por qué Martes Santo? Es la Semana Mayor, la Semana Santa. Es para profundizar, querido hermano y hermana, para que podamos ir meditando y profundizando y irnos preparando para recibir a nuestro Señor Jesucristo en su dolorosa pasión, muerte y gloriosa resurrección. Y mismo Jesús ya les está anunciando a ellos, les aseguro, se conmovió profundamente, uno de ustedes me va a entregar. Y vemos cómo es, qué interesante, porque aquí nos habla del discípulo amado de San Juan, que estaba ahí entonces reclinado a la derecha. ¿Y qué es lo que sucede? Simón Pedro le hizo señas, ¿para qué? Para que le preguntara a nuestro Señor quién era. Y apoyándose en el pecho de Jesús, vemos que el apóstol amado San Juan le dice, Señor, ¿quién es? Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es aquel a quien yo le dé este trozo de pan. Y recordamos qué sucedió, a quién le dio a, a mojar el pan. Lo mojó el pan y se lo dio a quien, a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró Satanás. Entró en él Satanás. Queridos hermanos y hermanas, es muy interesante porque, madre mía, sabemos que la Santísima Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, si vemos primera de Corintios capítulo 11, versículo 27, todo aquel que come y bebe mi sangre sin discernir te está comiendo su propia condenación. Es decir, para que a ti, incluso lo creas o no lo creas, querido hermano y hermana, católico o no católico, eh, es lo que es la Eucaristía. ¿Por qué es el pan? Sabemos que Jesucristo se quedó en el pan. Si vemos, si miráramos también allá en San Lucas capítulo 24, la fracción del pan, después lo miraremos en la resurrección, cuando el camino de Maús y todo esto, y desapareció y con razón ardía nuestro corazón. Pero bueno, llegaremos allá, cada día ir a su día. Entonces, pero vemos que el pan, Cristo se queda en el pan, una vez consagrado por la gracia del Espíritu Santo y el sacerdote que está consagrado que Dios dejó. Por eso vamos a ver el jueves, ustedes van a escuchar Primera de Corintios 11, 23 al 26. La noche que Cristo fue entregado, tomó pan, lo partió y los dio a su discípulo. Lo mismo con el cáliz, tomen y coman, tomen y beban. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre que se da derramada por todos para el perdón de nuestros pecados. Y es así como entonces Judas mirábamos en estos días pasados que traicionó a nuestro Señor Jesucristo, que lo vendió por 30 monedas de plata y así sucesivamente. Y vemos nosotros la traición aquí, vemos al discípulo amado, vemos a Pedro que lo va a negar ahorita, vamos un poco más, y vemos a Judas que lo traicionó. Es interesante, querido hermano y hermana, quién es que nos duele más la traición, no es de tu enemigo, sino precisamente de un ser querido, ya sea no un familiar o un amigo muy querido, una amiga,
Y es donde te duele, donde nos duele la traición. Y vemos lo que le sucede a nuestro Señor Jesucristo. Quien lo traicionó no fue ni siquiera un enemigo, fue incluso su discípulo. Vemos que estaban ahí entre los apóstoles y Judas Iscariote lo traicionó. Y por eso Jesús, vemos lo interesante, lo que aquí sucede cuando se lo dio el pan a Judas, porque ya tenía en su corazón el deseo de traicionar al Señor, de vender al Señor. Y es así lo que sucede contigo y conmigo, porque mira lo que dice aquí. Jesús le dijo entonces a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. ¿Qué es? ¿Por qué no ninguno de los comensales entendieron? ¿Por qué no entendieron a lo que se refería? Porque algunos supusieron que como Judas tenía el encargo de la bolsa, Jesús le había encomendado pues que comprara lo necesario para la fiesta o dar algo para los pobres o cosas así. Pero vemos que Judas después de tomar el bocado salió inmediatamente, pero vemos por qué era de noche. ¿Por qué dice que era de noche? Porque ya cuando nosotros, querido hermano y hermana, estamos en la oscuridad, entra Satanás también cuando no tenemos la luz. En estos domingos pasados mirábamos que Jesucristo sanó a ciegos de nacimiento, y después de ciegos también de cierto tiempo, y así paralíticos, lisiados y así sucesivamente. Y es cuando dice que sale noches. ¿Por qué de noche? Porque sale a la oscuridad. Vemos a dónde va el camino de Judas. Pero vemos que una vez que Judas entonces se fue, Jesús, ¿qué es lo que hace nuestro Señor? Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo va a glorificar, lo glorificará. El Padre es el Hijo es el Padre. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles, hijitos, todavía estaré un poco con ustedes, me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora, a donde yo voy ustedes no pueden venir. Así te dice a ti y a mí, querido hermano y hermana, ¿por qué no podemos ir? Porque vemos que Pedro, incluso siendo a quien Jesucristo le dejó la iglesia, el encargo, le dijo Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Le pregunta, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora. Ahora escuchemos, no tiene un punto, sino me seguirás más tarde. Me seguirás más tarde. Eso es, Jesucristo supo. ¿Por qué? Porque mismo Pedro, ¿qué es lo que dice? Le replicó Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Yo daré mi vida por ti. ¿Y qué sucede? Jesús le contestó, ¿con que darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo. Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Querido hermano y hermana, muchas veces nosotros nos cuestionamos, mira, Pedro, qué interesante, Jesús dejó la iglesia y fue quien lo traicionó. Si Pedro lo negó 1000 veces, ¿cuántas veces lo habremos? Dice 3 veces, pero nosotros como católicos tenemos un canto, una alabanza. Si Pedro te negó 1000 veces, 3 veces, 3 veces, me corrijo, 3 veces, 1000 veces yo te negué. Entonces, querido hermano y hermana, si Pedro lo negó 3 veces, tú y yo lo hemos negado ¿cuántas? ¿1000 veces? ¿10,000 veces? ¿30,000 veces? No sabemos. Así también nosotros, si andamos buscando, ¿no? A veces en ocasiones una iglesia perfecta, porque mira, pues, mira, uno lo traicionó, uno lo vendió y uno lo negó y así sucesivamente. Dios pudo haber dejado inmediatamente a San Miguel Arcángel, a San Rafael, a San Gabriel. Yo no sé a qué ángel hubiera dejado Dios, a San Miguel, que peleó contra Satanás, que es el príncipe de pelear contra los demonios. ¿Y qué es lo que sucede? Pudo haber dicho, Gabriel, ve a la tierra y tú te vas a encargar de la iglesia. Pero imagínate, querido hermano y hermana, no nos iba a entender porque pues no tiene pecado, por favor. Y así de esa manera para que tú y yo, que a veces podemos decir, mira Pedro, un sinvergüenza, mira esto, mira lo otro, pues precisamente para que un sinvergüenza pueda entender a otro sinvergüenza como tú y como yo. Perdóname la palabra, querido hermano y hermana, pero para poder ser humildes tenemos que reconocer esta manera, nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Entonces, querido hermano y hermana, nos está hablando aquí Jesús y vemos cómo Jesús, por eso le dice a Pedro, y Pedro aún a pesar de que lo negó, Jesucristo aún así, pero lo miraremos después a poco iremos mirando todo esto cuando le da. Jesús mismo le dijo, me seguirás más tarde. Claro que lo iba a seguir, pero más tarde. Y por eso así, querido hermano y hermana, esperemos que Satanás no entre en nuestro corazón. Satanás es como un perro amarrado que, como decía San Agustín,
Es como un perro amarrado, un perro rabioso que está amarrado. Si un perro está amarrado a 1,5 metros, yo qué sé, y si tú te arrimas al 1,5 metros, te acercas a ese 1,5 metros, pues te va a morder, te va a dañar ese perro. Pero si tú no te acercas lo suficiente, no te va a hacer nada. Así es Satanás, querido hermano y hermana. Satanás, así como Dios tiene el poder de entrar en tu corazón y en mi corazón, te dio la libertad, me dio la libertad, Dios no va a entrar en ti si tú no permites, simplemente porque respeta tu libertad. Pues Satanás no tiene ningún poder, querido hermano y hermana. Nosotros hasta cierta manera pecamos porque queremos la verdad, porque nos apetece, nos es muy delicioso el pecado, pero vemos que ese pecado lleva a consecuencia, un pecado a otro y a otro, y ese pecado, la consecuencia al final, ¿cuál es la consecuencia del pago del pecado? La muerte eterna. Ciertamente que todos tenemos que experimentar la muerte, pero una cosa es experimentar la muerte y otra cosa es morir para resucitar, que Dios nos resucite, aclarando, no por nuestra fuerza. Pero así, querido hermano y hermana, no permitamos que el demonio entre en nuestros corazones. Permitamos que solamente Dios reine y vive en nuestro corazón. Ábrele el corazón, abramosle el corazón al Padre, querido hermano y hermana. Abramos el corazón al Hijo, abramos el corazón al Espíritu Santo. Anímate, querido hermano y hermana, en este tiempo tan maravilloso. El Señor viene pronto. Yo no te voy a decir cuándo, dónde y a qué horas, porque yo no soy Dios. Gracias a Dios, yo no soy Dios. Soy un miserable, soy un pecador. Pero Dios, cuando dice pronto, es pronto. En otro pasaje en algún salmo dice, el momento, en verdad, pues no recuerdo, pero dice, 1,000 años para ustedes, 1,000 años para mí es como una breve noche que ya pasó. ¿Quién ha podido vivir 1,000 años, querido hermano y hermana? Podrás vivir 100 años, 110, ya ni a eso llegamos, querido hermano y hermana. Un día tenemos que terminar en esta vida. Qué maravilloso es mejor vivir eternamente para el Señor. Esta vida es hermosa, sí, pero porque Dios la creó, claro, pero mucho más hermosa es todavía estar en la presencia del Padre eternamente, porque allí no hay tiempo. Dios es el alfa y el omega, no tiene principio ni fin, es eterno, es omnipotente, es todopoderoso. Y nosotros, querido hermano y hermana, Dios quiere compartir, a pesar de que tú y yo no merecemos la vida eterna, Dios quiere compartir la gloria, Dios quiere compartir la vida eterna contigo y conmigo. Entonces, ¿te animas? Anímate, querido hermano y hermana. Vamos al Señor gozosos. Vamos al Señor, levantémonos de donde estemos. Abramos nuestro corazón y digámosle, Señor, vamos, quiero seguirte. Si no pude o no quise en el pasado, yo hoy, no ayer ni mañana, hoy en adelante, quiero que me extiendas tu mano y yo también extender la mano, Señor, y me levantes y vayamos todos juntos y acerquémonos. Te invito, querido hermano y hermana, tú mismo, tú misma, date la oportunidad, incluso seas católico, no católico, cristiano, eh, eh, protestante o ateo, ven a la Madre Iglesia, que es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo dejó la autoridad a San Pedro. Pedro como el primer papa, hasta hoy día actual, el Papa León XIV. Nosotros te pedimos como iglesia, todos en comunidad, querido hermano y hermana. Te invito entonces que vengas y vayamos al Señor. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros.